Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, como está haciendo tanto frío, ¿qué tal si antes de iniciar usted saluda al que está delante suyo, al que está atrás suyo? Tómese en ese tiempo, mire atrás quién está, salúdelo. Si no lo conoce, pregúntele el nombre, dígale cómo se llama. Muy bien. Bueno, de nuevo muy buenos días y les voy a pedir favor que me acompañen de nuevo en una oración, otra más, para que ese tiempo sea el Señor hablando. Dios, te doy gracias por mis hermanos, gracias por traerlos hasta acá. Gracias, Señor, también por todo lo que pasa en nuestra vida, porque sabemos que es para bien. Tu propósito es que nosotros crezcamos, que seamos como tu Hijo Jesucristo. Y gracias por este libro de Santiago que estamos estudiando, Señor. Gracias porque fuiste tú quien lo inspiraste y hablas a nuestras vidas muy claramente en él. Sin duda, todos luchamos con pruebas, todos luchamos con tentaciones también. Y solamente en ti, Señor, podemos superarlas. Gracias porque eres tú quien nos permites fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra perseverancia para ser más como tú. En tu nombre, amén. Bien, empezamos hace 8 días, ¿recuerdan? El libro de Santiago. Y haciendo un resumen en el capítulo 1, muchas gracias Marielita, de los versos 1 en adelante, Santiago se presenta como un siervo de Jesucristo y empieza a hablar inmediatamente sobre el tema de las pruebas. Nos dice que en nuestra vida vamos a tener diversas pruebas, pero que en esas pruebas tenemos que estar gozosos. ¿Y por qué tenemos que estar gozosos? Porque el Señor está trabajando en nuestra vida, está trabajando nuestro carácter, Él quiere hacernos más como Cristo y el Señor está probando si esa fe nuestra es realmente fuerte y genuina en medio de una prueba. Está probando eso y también está fortaleciendo nuestra perseverancia, ¿recuerdan? Nuestra constancia, nuestra paciencia, qué tan pacientes somos. Y dice que cuando nos vemos como alcanzaditos, como que, wow, la prueba está muy difícil, está difícil de perseverar, le pidamos sabiduría ¿a quién? A Dios. Y dice que nos la va a dar, ¿poquita? No, harta, Él nos da harta. Los que no somos como muy crédulos somos nosotros, que no le pedimos. Yo creo que en medio de la prueba uno se pone a quejarse. La quejabanza es la que aparece ahí, no la alabanza a Dios, el buscarlo y decirle, Señor, dame sabiduría para poder superar esta prueba que estoy teniendo, sabiendo que si persevero en ella, tú me estás madurando mi carácter. Y, y bueno, terminamos en el verso 12, el domingo pasado, y vamos a iniciar desde el verso 12 nuevamente. ¿Bien? Entonces, antes de eso, ¿existen cuántas tentaciones en este mundo para usted? Demasiadas, ¿sí o no? No puedo decir no, 2, 3, no, son muchas. Y todas se generan por algo que hay en mi interior. Y es que en mi interior hay codicia, sí. ¿Hay lujuria? Sí, sin duda. ¿Hay odio? Sí, lo hay. ¿Hay envidia? Sí, hay envidia, todo eso se genera de adentro y ahí es donde la tentación tiene su caldo de cultivo perfecto para atacarnos, ¿verdad? Y que obviamente busca satisfacer en nosotros cosas que nos hacen falta, pero lo quiere hacer de una manera equivocada, ¿verdad? De una manera pecaminosa. Entonces, siempre hemos hablado de 4 áreas donde la tentación siempre va a buscar satisfacerte porque sabe que tú eres débil en eso. ¿Cuánto les gusta aquí ser famosos? Dirá que no, pero eso sí, todo lo que postea en Facebook le anda buscando cuántos likes le dieron, ¿sí o no? Entonces, ¿quiere ser famoso? Más de uno sí. ¿Quiere que cuando haga algo la gente lo felicite? Sí, más de uno, ¿no? Oiga, es el colmo, uno haciendo favores y no felicitó. ¿Qué está buscando? Fama. Sí, le gusta ser famoso, eso existe en el corazón de uno. ¿Cuántos les gusta ser poderosos? Entonces todo lo que hacen, lo que están buscando es tener un título, ser el primero, tener poder, poder ser el líder, ¿sí? Todos tenemos
muchos, no digo que todos, porque en esas áreas hay gente que es más débil que otra. ¿A cuánto les gusta el billetico? Ninguno, no, ahora todos son tan humildes, ¿no? Ese sí, dice Anthony, ese sí. Sí, y a veces en esa consecuencia de dinero y cuando estamos mal, la tentación viene a satisfacer eso de una manera obviamente equivocada. ¿Y a cuánto les gusta el placer? Porque en el placer siempre la gente está pensando en sexualidad. No, hay unos vagos que les gusta hacer pereza y ver series de Netflix todo el día. ¿Qué van a hacer hoy por la tarde? Ah, mentira, si se ve una serie no es pecaminoso, depende de lo que estén viendo. Pero hay gente que de verdad no hace nada más, ¿sí? Y el placer es su problema, el estar, o sea, ellos siempre están buscando hacer cosas que satisfagan esa lujuria que hay en su corazón. Puede ser por hacer pereza o puede ser algo sexual, puede ser otras cosas más. El que roba, ¿por qué lo hace? ¿Qué se movió dentro del corazón de ese hombre para robar? El deseo de dinero, la codicia, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Sí, todo eso se puede estar moviendo dentro de él. ¿Y alguno siente placer robando? Dicen que sí, que hay gente que le gusta la adrenalina. Uno cuando hablan con esos ladrones que los cogen, es que les gusta esa adrenalina cuando ya se van a robar el celular y salen corriendo. ¿Les gusta? Lo hacen por codicia, lo hacen por obtener dinero, perdón, pero lo hacen también a veces por placer, increíble, ¿no? Y algunos lo hacen, y bueno, lo hacen, roban y aducen algo supuestamente moral bueno. Dicen, no, es que el fin justifica los medios y yo no voy a dejar morir a mi familia de hambre. ¿Cómo les parece esa excusa? Suena como tan bonita, ¿no? Es que olvídese, yo no voy a dejar morir a mi familia, pero mentiras. Eso es pecaminoso porque lo que no quiere es trabajar. Lo que uno quiere es ir y buscar el dinero de una forma. Y es que mire, siempre en el área moral, los hombres y los gobiernos, y eso lo estamos viviendo más ahora que nunca, pero toda la vida ha sido igual, andamos justificando ese tipo de cosas. Andamos justificando el pecado. ¿Justificamos el pecado actualmente desde el mismo gobierno? Sí, claro que sí. Y eso toda la vida ha existido. Jeremías 8:11, con respecto al pecado de Israel, el Señor decía a través de Jeremías en el capítulo 8, verso 11, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Entonces siempre hemos estado justificando el pecado y hemos estado queriendo decir, no, es que le tocó, no, es que a veces toca, no, eso no es tan malo, ¿verdad? Ofrecen curas superficiales. Esto quiero leerlo aquí de una forma literal. Es una cita de Charles Spurgeon, ese predicador inglés del siglo antepasado, que decía lo siguiente con respecto a la tentación. La tendencia natural cuando una persona tiene problemas no es buscar la santidad, sino dar oportunidad al pecado. Un hombre es muy propenso a volverse incrédulo cuando está bajo aflicción. ¿Eso es pecado? Sí. ¿Es propenso a murmurar contra Dios cuando está bajo esa aflicción? ¿Eso es pecado? Sí. ¿Es propenso a recurrir a alguna manera corrupta para escapar de dificultades? Y eso es pecado. Por eso se nos enseña a todos a orar ¿cómo? ¿No nos dejes caer? ¿Mm? Porque solamente la gracia y el poder de Dios es el único que puede neutralizar la tentación, porque la tentación es algo muy fuerte en nosotros. ¿Cuántos esta semana fueron tentados y cayeron? Alcen su mano. Sean honestos. Bueno, el que dijo no, ya mintió. ¿Va bien? No, mentiras. Sin duda debe ser nuestra oración diaria. Eso que enseñó el Señor Jesucristo allá en Mateo 6. No nos dejes caer. Es una lucha constante que tenemos cada uno. Bien. Vamos a leer entonces verso 12 solamente. ¿Listo? Vamos a Santiago. Vamos al libro de Santiago. Capítulo 1. Vamos a leer hoy del 12 al 18, pero quiero que lo vayamos leyendo poco a poco. Entonces vamos con el verso 12 solamente, ¿bien? Se lo leímos hace 8 días. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. En la versión Reina Valera dice, bajo la tentación.
Porque una vez que hayas sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que lo aman. Eso es importante. Entonces vamos a mirar aquí un primer punto en las diapositivas, ¿cierto? De pronto vamos a ese primer punto, y ese primer punto dice: cuando mi fe en medio de la tentación persevera, seré premiado. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? ¿Qué dice el versículo? Que el Señor va a premiar al que persevera en la prueba, ¿verdad? Entonces, cuando mi fe en medio de la tentación persevera, seré premiado. Recuerda que lo que está siendo probado es mi fe, pero también se está madurando mi perseverancia, mi paciencia. Eso lo vimos la semana pasada. Es interesante notar que la palabra para prueba en este versículo es la palabra peirasmos, y esa palabra se traduce como prueba o como tentación. O sea, esa misma palabra peirasmos se traduce como prueba y como tentación. Es la misma palabra que está en el verso 2 y es la misma palabra que va a aparecer de aquí en adelante. Y es que solamente se puede entender si está hablando de tentación o de prueba por el contexto. Mire que más adelante vamos a mirar que lo que está hablando es de algo pecaminoso, de algo que tú quieres satisfacer por tus propios deseos pecaminosos. ¿Sí? Es diferente. Entonces, aunque es la misma palabra, una cosa la prueba, o yo diría más bien, la tentación es una manera de ser probados. También, ¿verdad? Una prueba normalmente uno la identifica porque estás viviendo una situación difícil económicamente, ¿sí? De pronto llegó una enfermedad a algún miembro de tu familia o a ti mismo, de pronto tienes un problema matrimonial de un momento a otro, por falta de comunicación, hay problemas en el matrimonio, de pronto algún ser querido murió. O sea, son muchas formas en que a veces el Señor trae a nuestra vida a prueba. Pero cuando uno está hablando de tentación, normalmente esta tentación lo que está haciendo es llevarme a cometer ¿qué? Pecado. Eso es la tentación. Lo que sí es cierto es que la tentación es una de las muchas pruebas que aparecen allá en Santiago 1:2 cuando dijo: tendréis diversas pruebas. La tentación es parte. Y lo notamos en que la palabra es la misma, peirasmos. Allá, si quieren, a los que les gusta estudiar griego, vayan al griego, que no les estoy mintiendo, ¿verdad? Y mientras perseveremos en este tema de la tentación, pues estamos siendo probados, y algo que dice el Señor allí en el verso 12 es que serán recompensados ¿quiénes? Los que perseveren en medio de la prueba. ¿Y cómo se sabe que perseveró? Porque no pecó en medio de esa tentación. ¿Cuál es la intención y el propósito de la prueba? Lo vimos con Cristian Ramírez hace 8 días. Es fortalecer nuestra perseverancia, nuestra constancia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está probando ¿qué? Nuestra fe. O sea, yo realmente, en medio de una prueba, uno realmente entiende si mi fe está puesta en Dios o está puesta en cualquier cosa. Ahí. Cuando está puesta en Dios, persevera y va hasta el final de ese túnel que usted está viendo negro por esa enfermedad, por ese problema que tiene, pero usted persevera porque sabe que allá al final del túnel hay luz, pero es la luz de Cristo. Y es esa la que me va a sacar adelante y me va a revelar algo a mi vida, no sé qué, algo me va a revelar a mi vida, y por eso estoy pasando por ese túnel. Pero hay veces que uno en medio del túnel viene la tentación, y la tentación lo que hace es regresarte o buscar una salida por donde no es y meterte en un problema peor, porque eso hace la tentación. Te lleva al pecado, a satisfacer el problema que tienes de otra manera, ¿sí? Somos probados, pero vamos a ser recompensados mientras la obra de Dios en nosotros sea evidente, cuando resistimos la tentación, ¿verdad? Dice aquí que no todo el que participa de una carrera gana el premio. ¿Ustedes han visto carreras allá en los Olímpicos? ¿Todos se llevan el premio? No. Bueno, aquí premian los 3 primeros, ¿no? Ahí con oro, plata y bronce, ¿verdad? Pero en una carrera no todo mundo es premiado, ¿verdad? Y es que la vida cristiana, sin lugar a dudas, es una carrera, ¿no les parece? Es más, yo diría que es una maratón. ¿Ustedes han visto esas maratones donde son por obstáculos? El heptathlon, ¿cierto?
Exacto, ese tipo de maratones donde uno tiene que superar obstáculos bien difíciles, pero el que persevera y el que le da con toda va a llegar primero y va a ganar el premio. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera, no es un evento de un ratico. Nosotros luchamos todos los días. Todos los días estamos luchando en contra de eso que sabemos que es nuestra debilidad. Yo, como siempre les digo, ¿sabe cuál es su debilidad? Esa por la cual usted a todo momento está pidiendo perdón. Esa es su debilidad, tenga la seguridad. Si usted a toda hora está pidiendo perdón por lo mismo, usted tiene problema. Si todos los días pide perdón porque estuvo murmurando de alguien, ese es su problema. Si todos los días está pidiendo perdón porque le da envidia que otros estén en la empresa ganando escaños y usted no, ese es su problema. Es el problema que usted está enfrentando. Esa es por lo cual usted está siendo tentado y está cayendo, ¿verdad? Sin embargo, aquí la intención de la prueba siempre va a ser fortalecerte, pero la intención de la tentación es debilitarte. Él debilita tu fe en Dios, ¿verdad? Y te lleva a satisfacer tu pecado o eso que realmente anhela tu corazón. Sin embargo, repito, en las dos lo que está siendo probada es tu fe, es tu fe. Y es que la tentación, o cómo pudiera decirlo, o en la tentación nuestros enemigos no pueden hacer que tú odies a Dios. Miren que cuando tú eres tentado, en ese momento tú no es que odies a Dios, tú amas a Dios. Pero no sé cómo hacen, pero hacen que te olvides que existe Dios. Cuando tú eres tentado, sí te olvida que existe Dios, porque si te acordaras que existe Dios, no caes, ¿verdad? Pero la tentación, eso hace la tentación, hace que te olvides de Dios y te lleva a pecar. Y no, como les decía, no todo el que participa de una carrera va a ser premiado, ¿sí? Por eso dice aquí que bienaventurado el que persevera en esta carrera porque va a ser premiado. Hebreos 12:1 dice que tenemos una gran nube de testigos, ¿cierto? Pero que estamos corriendo una carrera, ¿verdad? De la cual nos está diciendo que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado en nuestra vida. Y solo aquellos que corren con paciencia y con constancia podrán llegar a esa meta y ser premiados. Pero ¿quiénes son los que llegan a ganar ese premio? Dice allí, a los que lo aman, dice el versículo, a los que lo aman. Realmente el motor, la motivación que me lleva a vencer la tentación tiene que ser una pasión más grande que la pecaminosa que tengo aquí, y es una pasión por Dios. Es lo único que llega a vencer la tentación en mí es que yo ame a Dios por encima del pecado que amo. No hay otra. ¿Y cómo pueden ustedes amar cada día más al Señor? Teniendo comunión con Él. No hay otra, debemos depender de su gracia. No es porque usted lea más la Biblia, perdón que les diga eso es parte. No es porque usted ore más, eso es parte. No, es porque eso me lleva a encontrarme con Dios y tener esa relación tan fuerte con Dios y que hace que lo ame más, y por eso cuando viene la tentación estoy fortalecido para decirle no. Entonces, queda claro ese punto, ¿cierto? Y es que cuando perseveramos en medio de la tentación, seremos premiados. ¿Ustedes lo creen? ¿Anhelan esa corona de vida que dice que será dada a aquellos que perseveran? Miremos un segundo punto, y es que cuando mi fe en Dios decae, la tentación puede triunfar. Cuando mi fe en Dios decae, la tentación puede triunfar. Vamos a leer los versos 13 al 15. Yo lo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, pero mírenlo ahí en su versión. Dice, verso 13, perdón, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? Cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra
la muerte. Mire esa cantidad de embarazos que hay ahí, ¿no? ¿Sí notó? Hay varios embarazos ahí. Una de las grandes tentaciones, perdón que lo diga, o más bien de los pecados, en medio de cuando usted es tentado o probado, es decir, echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me envía esto? Eso fue Dios que me está tentando. Imagínese decir que Dios me tienta. Dios es santo. Lo cantábamos en la última canción ahorita, ¿no? Santo, santo, santo. En Él no hay pecado. Pero como nosotros somos tan buenos para echarle la culpa a alguien, le echamos la culpa incluso a Dios. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa? A la mujer y a Dios. ¿Para qué me dio esa vieja? ¿Para qué? Ahí fue. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. Porque para eso somos buenísimos, para sacar excusas, ¿verdad? Y aquí Santiago cita a alguien que puede decir esto: Dios me está tentando. Dios nos prueba, como les decía, a través de otras cosas, ¿no? Vamos a pensar en una situación financiera. Pero el tratar de salir de esa situación financiera en medio de la prueba, por otro medio, que no es bueno, tentación. Por ejemplo, aquí creo que varios van a decir, ese fui yo. Usted está en una situación financiera difícil. De pronto, las famosas llamadas que llegan ahí de los bancos, ¿no? Y le llegó la solución a usted. ¿Qué le llegó? Usted se ganó una tarjeta de crédito con un cupo de preciso lo que usted necesita. Adivine quién está mandando eso. ¿Ok? Inmediatamente en su cabeza dice: wow, Dios, gracias. Sí, lo primero que dice, ¿no? Le da las gracias a Dios. Pero después, cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y usted está colgado con 2 tarjetas de crédito y no hace sino destapar hoyos para tapar otro, entonces se da cuenta que eso no venía de Dios. Por eso es tan importante, más adelante lo vamos a ver, pedir sabiduría en medio de esto. Entonces, eso ya no viene de Dios. ¿Quién fue el que lo, bueno, sí, sé que lo llamó una señora sin ninguna intención mala, pero ¿usted cree que de dónde proviene su problema? ¿De Dios? Para nada. Miren lo que dice el versículo, me parece interesantísimo, porque nosotros también le echamos la culpa al diablo. Pobre diablo, pobre diablo. Uno es buenísimo, le echa la culpa a cualquiera. Dice, aquí le echó la culpa a Dios. Pero dice, miren lo que dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? Cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Cuántos enemigos tiene el hombre? Satanás, el mundo y nosotros mismos. Y ese es el peor enemigo. Mire que aquí no nombra a Satanás estos versículos. ¿Nombra al mundo? No, obviamente que sí, lo sabemos que Satanás nos tienta. Sabemos que el mundo nos tienta, eso es cierto. Pero miren que el principal culpable soy yo. Soy yo. Es bien claro lo que está diciendo aquí. Soy yo el principal culpable. Nuestros propios deseos malvados, ¿sí? Pueden usar obviamente a Satanás y al mundo, ¿sí? Pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba. Puede ser una prueba del lado de Dios y una tentación del lado de Satanás y de lo que el mundo ofrece. Miremos un caso bien conocido, el caso de Job. ¿Ustedes recuerdan que vinieron los hijos de Dios y entre esos se presentó Satanás? Dijo: ¿sí ves al siervo este que tú tienes? Que tiene de todo y por eso será que no reniega de ti. Él le dice: sí, le dice Dios: no, él es justo, absolutamente justo, lo amo, ¿no? Con él todo bien. Pero Satanás le dice: bueno, ¿y por qué? Estoy seguro que si tú le mandas una prueba bien difícil, ahí va a renegar de ti, va a hablar mal de ti. Y el Señor dice: bueno, listo. Casi como si fuera una apuesta celestial, ¿no? Dice: listo, haz lo que quieras, pero respeta la vida de él. Y sabemos lo que le pasó al pobre Job, ¿no? Perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes y perdió su salud. ¿Bien? Perdió su salud.
al final de todo esto. Y vemos cómo fue una prueba de Dios a este hombre, pero a la misma vez de parte de Satanás fue una tentación. Tentación de este lado, prueba de este lado. ¿Qué es lo que quería Dios a través de la prueba? Fortalecer a Job, a pesar de todo lo que estaba pasando. Y al final, ¿qué le reveló Dios a Job? Su gloria, su soberanía. ¿Cómo será que a pesar de que Job era justo, le conoció mucho más, que dijo, uy Señor, yo David de oídas te había oído, pero realmente no te conocía? Al final, lean el final de Job. O sea, al final de toda esa prueba, Dios le reveló su soberanía, le reveló y le dio el doble de lo que tenía. Pero él estuvo tentado. ¿Y quién fue el instrumento para ser tentado? Su propia esposa, ¿cierto? Su esposa, que le dijo, ¿sabes qué? Niega al Dios que tiene y muérete. ¿Quién quiere una esposa tan linda así? Tan querida, tan exhortadora. Job resistió. Job perseveró en medio de la prueba y fue premiado. ¿Sí ven? Esto es un caso claro. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre hubiera escuchado la voz de su esposita y hubiera negado al Señor? Seguramente en esa tentación hubiera perdido muchas cosas, ¿no? No estoy diciendo que hubiera perdido su vida de pronto, pero hubiera perdido el conocer a Dios mucho más. Es bonito pensar que, así como a Job, ¿cuántos aquí están siendo de pronto probados en este momento? Yo sé que no alzan su mano, pero yo sé que sí. Todos de alguna manera creo que estamos siendo probados en algo. Y es muy bonito en medio de esto pensar que Dios me dice a mí, ¿sabes qué? Tranquilo, yo te estoy tratando. Pedro, yo te estoy tratando. Nancy, te estoy tratando en medio de esa prueba. Persevera, tranquilo, tranquila. Yo te quiero llevar a ser como Cristo. Así que vamos, vas a aprender más de mí, me vas a conocer mejor, vas a saber el Dios poderoso y soberano que tienes. Al final tú vas a ser premiado. Vamos adelante, no permitas que la tentación te debilite y te haga perder de todo lo que vas a ganar. Eso mismo te está diciendo Dios hoy en medio de la prueba. Pero yo no te estoy tentando, ¿verdad? Para nada, al contrario, te estoy probando para mejorarte. Quiero hacerte como Cristo. Qué bonito, ¿no? Pensar en eso, en medio de la prueba. Viendo los versos 14 y 15, que como les decía, ahí hay un poco de embarazos, ¿verdad? De los embarazos que no nos gustan. Dice que, aunque Satanás y el mundo ciertamente nos tientan, pero dice que la única, o sea, ¿cómo pudiera explicarlo? O sea, el único gancho que Satanás o el mundo tienen para podernos tentar son nuestros propios deseos. Y él nunca nos va a tentar con algo que no le guste. ¿A cuánto les gusta la poteca de Uyama? No, el que le guste, a mí me gusta. Pero yo sé que hay más de uno que ve la poteca de Uyama y olvídense, come eso nunca. ¿Será que si a usted no le gusta la poteca de Uyama, el Señor lo va a tentar, perdón, el Señor, Satanás o el mundo lo va a tentar a usted con una poteca de Uyama? Pero si a usted le gusta el merengón, de ese que venden ahí en el Renault 4 viejo allá en la esquina, que usted pasa por ahí y no aguanta y ahí estaciona el carro al lado y ahí se compra su merengón. Sí, él lo va a usted a tentar con lo que le gusta, porque él sabe muy bien que está habitando ahí en el corazón suyo, porque usted lo ha demostrado muchas veces, no porque Satanás sea omnisciente para nada, sino porque usted ya lo ha demostrado, que es lo que a usted le gusta. Entonces, a este hombre le gusta esto le voy a dar, ¿no? Y es interesante pensar que la tentación entonces tiene un gancho, y el gancho es nuestra propia concupiscencia. O sea, ¿qué es concupiscencia? Nuestros propios malos deseos que habitan en nosotros. Nosotros por lo regular le damos demasiado crédito de verdad a Satanás y a su poder, pero somos nosotros mismos. Aunque el objeto de la tentación se encuentra afuera, porque, no sé, algo que viste, el problema lo tienes adentro. Y eso lo vamos a estar viendo en consejería bíblica. ¿Sí? Para los que están viendo consejería bíblica, para los que no están viendo, ánimo, todavía pueden entrar. Porque Proverbios 23:7, que es un proverbio que me encanta, dice:
Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal cual es él, tal cual es él. Tal cual es el pensamiento del hombre, o sea, esto que está acá adentro, tal cual yo pienso, así yo soy. ¿Mm? Y yo creo que aquí pensando en estos versículos, la mejor ilustración era el pescador. Para mí es la mejor ilustración. Usted ve un pescador, el pescador se va con su pinta, se va con su caña, toma el anzuelo, ese ganchito ahí, y le pone un cebo, que sabe que al pescado le gusta, el merengón del pescado. Él sabe que le gusta. Entonces, ¿qué le va a poner ahí? Un gusano, o le va a poner como que parece un pececito chiquito que se mueve. ¿Se han visto esos cebos? Ajá, y uno que parece un pececito que se mueve, pero mentiras. O no sé, los que hemos ido a pescar trucha, esas caen con pan. Se parecen a mí, les encanta el pan. No puede haber un pan ahí fresco porque venga para acá. ¿Sí? Y entonces el pescador tira su caña, tira su caña ahí con su nylon, allá con su anzuelo y su cebo, y el pescado pasa y lo mira. Mire, es increíble que igual que nosotros, el pescado tiene un mar o un río de oportunidades gigante para alimentarse bien. Pero a nosotros nos gusta lo malo, ¿sí o no? Somos buenos para eso. Inmediatamente el pescado, teniendo el pez, teniendo esas oportunidad tan grande allí donde habita, fija sus ojos ¿en qué? En el cebo. ¿Se va viendo usted identificado ahí? ¿Cuál es su cebo? Va pensando cuál es el suyo. ¿Sí? Fija los ojos en el cebo y cuando es tentado por ese cebo, viene, lo muerde y cuando lo muerde, el anzuelo lo atrapa. Y me encanta ver eso porque ahí, exactamente donde estamos leyendo, dice después, mire, si no, cada uno es tentado cuando es seducido por su propia pasión. ¿Cuál es la pasión de ese pez? Ese cebo. Cuando muerde, dice después cuando la pasión, lo que está dentro de usted, que llámelo lujuria, codicia, envidia, odio, lo que sea, ha concebido, ¿sí ve? Ahí hay ahí hay un embarazo, ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Me encanta que dice ahí en el verso 14, no me encanta, pero así lo dice. Dice que es atrapado y después es arrastrado, seducido y llevado, seducido y arrastrado. Toma control de usted, qué bien, toma control de usted, exactamente. Y eso pasa igual, o sea, lleve eso que acabamos de hablar a nosotros, el tentador, sea el que sea, cumple la misma función del pescador. Él usa los miembros de tu cuerpo, tus ojos, tu boca, tu nariz, todo. Él usa los 5 sentidos que por ahí sabe que te atrapa, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta, no? De algo que él sabe que te atrae en medio de una prueba que estás llevando. Incluso cuando estás en medio de una prueba es cuando más eres tentado a salir de la prueba, a no perseverar por medio de la tentación. Por eso es que es prueba también. Y nos lleva a no persistir con esa perseverancia y tomar una ruta, entre comillas, más fácil. Y cuando tú le cedes terreno a esa tentación, a ese cebo, los deseos pecaminosos que habitan en tu corazón, te atrapan, ¿verdad? Y la caída ya está lista. Ya está listo, ya no hay mucho que hacer. Ya mordiste el anzuelo. Y somos arrastrados por el pecado y posteriormente dice que el pecado trae muerte. Muchas veces física, pero principalmente hay una muerte espiritual porque aunque tú eres un hijo de Dios, tu comunión queda rota en ese momento con el Señor. Porque has caído en pecado. No es que la salvación se pierda, se pierde la comunión con Dios cuando hemos pecado. Miren, nuestro corazón, y lo vamos a estar viendo, y Satanás lo sabe, el mundo lo sabe. En mi corazón habita las emociones, en mi corazón habita los pensamientos y en mi corazón habita la voluntad. Por eso él, como decía ahorita Nancy, toma control ¿de qué? De esas emociones, de esos pensamientos. O sea, él toma control de mi mente. De mi mente. Cuando tu mente es controlada, perdiste, hermano. Hermana, perdiste. Cuando tu mente ha sido controlada, ahí ya no hay nada que hacer. E inmediatamente, controlado tu corazón,
controlados tus pensamientos, te lleva a cumplir la voluntad, no de Dios, sino la voluntad del tentador. Bien, miremoslo a través de Eva. ¿Qué pasó con Eva? Capítulo 3, Génesis, ¿recuerdan? ¿Qué usó Satanás? Algo que para ella de pronto simplemente había sido un mandato del Señor: de este árbol no comeréis, porque el día que coman de él ciertamente morirán. Sin embargo, Eva va caminando por ahí descuidada, le aparece el tentador y el tentador le dice: oye, Eva, ¿tú no has visto el fruto de ese árbol? Y por primera vez ella lo vio bonito. ¿Cuándo lo vio bonito? Cuando la codicia empezó a actuar en su corazón, porque le dijo: ¿sabe qué? El día que usted, pura paja del Señor, pura mentira, el día que usted coma de él va a ser igual a él. Uy, dijo: ¿cómo puedo ser igual a él? La codicia empezó, el problema estaba dentro de ella. La codicia se engendró ahí. Y empezó a ver ese fruto apetecible. Ahí estaba la tentación. ¿Ella pudo en ese momento haber parado? Sí, pero es que cuando te atrapa la mente el tentador, ya no hay nada que hacer. Lo vio apetecible y lo tomó y comió. Entonces miren el mismo proceso. ¿Y ese proceso está pasando en tu vida hoy? Es el mismo proceso. Satanás sabe qué es lo que te gusta, el mundo sabe qué es lo que te gusta, pero el problema principalmente lo tienes tú adentro. Y uno tiene que determinar: ¿será que es la codicia que vive en mí? ¿Será que es la lujuria? ¿Será que es la lascivia? ¿Que el odio que hay dentro de mí? ¿El rencor que hay dentro de mí? Que cuando viene esa tentación no soy capaz de resistir y caigo, muerdo el anzuelo. Y obviamente peco. La concupiscencia, después que ha concebido, dice que da a luz el pecado. Cuando la tentación se une con los deseos pecaminosos, producen un embarazo que da a luz el pecado. Entonces la progresión de la muerte es un resultado inevitable, inevitable. Y uno puede tal vez ocultarlo, decir: bueno, es que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Normalmente usted peca, no, pero es que bueno, todo la embarra, no, eso no es excusa. Quiero terminar este punto recordando una frase de Martín Lutero que creo que muchos la han oído, ¿cierto? Pero creo que nos ayuda y nos insta a no permitir que la tentación nos venza. Dice: uno no puede evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Pero sí puede evitar que nos construyan un nido en ella. Muy bien lo decía Lutero, ¿no? Identifica cuáles son esas aves que están volando alrededor tuyo y no permitas que hagan nido en tu cabeza. Recuerden, la tentación está afuera, pero mi pasión, que es con la que caigo, está adentro. Adelantándome un poquito a lo que van a ver esta semana en consejería, eso es importante. Un buen consejero está buscando que hay adentro, no afuera, porque a veces uno trata de arreglarlo de afuera, no pasa nada. Eso es como pintar una pared que tiene un hongo bien tenaz, ¿no? Eso lo sabe bien aquí Anthony, ¿no? Un hongo bien tenaz y dice: eso con pintura sale. Y no quita el hongo, ese vuelve y sale. Hay que buscar qué hay adentro. Vamos a mirar un tercer punto: y una fe que persevera no da espacio al engaño. Hemos visto hasta ahora 3 puntos, ¿verdad? El primero dice que cuando mi fe en medio de la tentación persevera, voy a ser premiado. Qué chévere. Este debería ser el primer punto y el último, ¿cierto? Va a ser premiado si persevera en medio de la tentación. El segundo punto es: cuando mi fe en Dios decae, la tentación es la que puede triunfar. ¿Perfecto? Y un tercer punto, acá vamos a leer el verso 16: una fe que persevera no da espacio al engaño. Y el verso 16 dice: amados hermanos míos, no se engañen. Miren el contexto que vienen. ¿Cuál es el engaño? Primero, echarle la culpa a Dios, somos buenísimos, o a cualquier persona. Yo creo que aquí, generalizando, le está echando la culpa a Dios, le está echando a cualquier persona. No permita ese tipo de engaño, pero obviamente no se ha engañado, no peque, no erréis, dice en la Reina Valera, con respecto a pensar que la tentación te va a sacar del problema y a dejarte precisamente, perdón lo que voy a decir ahí sumado, y es que permitas que la tentación llegue a tentarte y a caer y a perder el premio que Dios te está dando. No erréis. Por eso en la prueba es necesario pedir sabiduría. Dice que no sea engañado.
¿Qué debo hacer para no ser engañado? Pedir sabiduría. Recuerden que eso es lo que decía el versículo 6, si no estoy mal, de lo que vimos con Cristian Ramírez hace 8 días, ¿verdad? Y es que cuando seamos probados, pidamos sabiduría y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, cuando yo estoy en medio de una tentación, yo tengo que también pedir sabiduría para poder seguir perseverando y no caer. Yo quiero el premio, Señor. Aquí debo enfatizar algo muy importante. El conocimiento y la sabiduría no son lo mismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿El conocimiento y la sabiduría son lo mismo? No, para nada. Yo conozco gente que tiene mucho conocimiento bíblico y vive mal. Porque yo puedo conocer que no debo robar. Pero ¿cuándo demuestro que soy sabio? Cuando no robo. Cuando lo llevo a la práctica. ¿Cierto? Tú puedes saber que no tienes que comer tanta azúcar. Porque ya estás al límite de tu glicemia. Tú puedes saberlo. Ay, yo sé que el azúcar es malo, pero se la pasa tragando dulce. No puede haber un dulce por ahí dando papaya porque... ¿Sí o no? Y después, ay, esa glicemia tan alta. Ese no soy yo, ¿no? A creer. Pero me encanta el dulce, eso sí les confieso. ¿Sí? Entonces la sabiduría nos lleva no tan solo a conocer algo, sino a llevarlo a la práctica. Y por eso es que uno tiene que pedir la sabiduría a Dios. Señor, ayúdame a practicar lo que sé, porque si no, ¿para qué sirve? Uno conoce un poco de magos en el mundo, ¿verdad? Que son dizque ingenieros de sistemas, ingenieros de civiles, médicos, no sé qué, y les pregunta a uno un médico que le pregunta a uno, ¿y qué me tomo para el dolor? Y dice, yo no sé. Imagínese un médico así. Pero así hay varios. Todos los actores, llámese Satanás, llámese el mundo, llámese nosotros mismos, ¿cierto? Que actúan en pos de tentarnos y van a usar el engaño. Por eso dice, no permitan ser engañados. Porque ellos, ¿qué van a buscar? El engaño. ¿Qué dice 2 Corintios 11:14? ¿Cómo se viste Satanás? ¿Como un ángel de luz? Vuelvo y repito, Satanás nunca se te va... Si tú tienes problemas con la lujuria, ¿cierto? Que no puedes ver una mujer porque así sea una escoba con falda. Gracias, don Miguel. ¿Sí? No puede verla porque se desespera. No, ya hasta ahí llegó usted. ¿Satanás será que se le va a presentar a usted con cachos y cola y toda esa vaina como lo pinta la gente? Para nada. ¿Cómo se le va a presentar? ¿Una escoba bien bonita? Perdón. Lógico, se va a presentar a través de algo que sabe que a usted le va a traer. Él se disfraza como ángel de luz para engañarte. Primera de Juan 2:15 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo siempre te va a presentar algo que te agrada a tus ojos, que le agrada obviamente a tu carne y que te hace sentir arrogante, grande, ¿cierto? Te lo va a presentar así, siempre. Y todas estas cosas parecen buenas, entre comillas, pero al final traen dolor. Cuando usted ha pecado, ¿ha tenido que soportar las consecuencias del pecado? Pregúnteme. ¿Será que son buenas? ¿Son chéveres? Uno se siente perdido, uno dice, Dios mío, ¿por qué no perseveré en medio de esta prueba? ¿Por qué no le dije no para no estar soportando este pecado? Hoy cuando veíamos en consejería el caso de un muchacho que se llamaba, ¿cómo era? Esteban, eso está muy bien. ¿Cierto? Esteban tenía su problema, tenía problemas con pornografía, tenía problemas con el tema de que robaba en la empresa. Bueno, me imagino que lo cogieron porque lo echaron. Y este hombre, aunque le pide perdón a Dios, dice, yo me siento aún mal, le pedí perdón a Dios, pero faltaba algo, tenía que pedirle perdón a su esposa. ¿Sí? Y lo que se venía era bien fuerte. Y él pudo haberse quedado solamente en pedirle perdón a Dios. Y eso era una, entre comillas, tentación. Sí, no, solamente con Dios ya quedas bien. Pero mentiras, él se sentía mal. Y que al último fue llevado por medio de buscar consejeros a que lo llevaran que le dieran sabiduría para pedirle perdón a su esposa. Lo que se le venía era grande,
Sí, pero como lo pudimos ver, solamente somos libres cuando confesamos nuestros pecados. Es la única manera, a pesar de que eso traiga consecuencias duras, es la única manera de ser liberados. Pero puede siempre, en todas estas cosas, por eso te digo que parece como bonita, la tentación trata como decirte, vea, con esto nomás y ya, tómate estas 2 aspirinas y listo. Pero mentiras, eso no te va a servir para el cáncer que tienes. Tiene que ser un tratamiento más agresivo, y el tratamiento agresivo es ser sabio, pedir a Dios sabiduría para actuar de manera completa y vencer entonces la tentación. Recuerden que la tentación también es una prueba de tu fe, y por eso debes pedir sabiduría para no ser engañado. Y vamos al último punto. Una fe genuina es fortalecida y capacitada por la bondad de Dios. Una fe genuina es fortalecida y es capacitada por la bondad de Dios. Versos 17 y 18 dice, toda buena dádiva, o sea, todo regalo y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Me encanta que dice, toda buena dádiva y todo bien y todo lo perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Miremos aquí 3 cosas. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Qué estaba diciendo el tipo en el capítulo 13? No digas que el que me tentó fue ¿quién? ¿De Dios viene tentación? No, dice que de Dios viene toda buena dádiva. Viene todo don perfecto. O sea, ¿qué tú esperas de Dios? Es más, pensemos, aunque nos hemos quejado de la lluvia, ¿no andábamos orando por lluvia? Ahí hay harta. Hasta se inundó la autopista norte, ahí hay harta agua. Sí, estábamos pidiendo, porque todo viene de Él. Ese agua que tú tomaste esta mañana, ese buen desayuno que tú comiste, la salud que de pronto buena que estás teniendo hoy, esa esposa, ese esposo, esos hijos con que Dios te ha bendecido, ¿de dónde vienen? De lo alto. Es que de Él solo proceden cosas buenas. Incluso hasta cuando eres disciplinado por Dios, ¿eso es bueno? Sí, porque ¿qué dice Hebreos 12? Que la disciplina viene porque Dios quiere que participemos de su santidad, o sea, que seamos santos como Él es santo. Entonces miren que todo lo que viene de arriba, que viene del cielo, que viene de Dios, es bueno. Dice que Él es el Padre de las luces y que en Él no hay sombra de variación. A mí me parece eso interesantísimo, importante. Él no es como nosotros, que hoy estamos de buen genio y mañana, a ver, esposas, su marido hoy está, no, una perla, y mañana, ¿qué le pasó? Su monstruo. ¿Qué le pasó si ayer andaba bien? Y a veces ni se sabe. Así somos nosotros, somos variables. Hoy estamos con Dios fuertes y no, sí, vamos a perseverar, y mañana, pum, cayó en el pecado, de un momento a otro, ¿verdad? Y Él está diciendo, vea, yo soy el Padre de las luces, tienen que buscar sabiduría de mí, de ese que no cambia, de ese que no se transforma, de ese que no depende de las situaciones, ay, no, es que hoy como amaneció oscuro voy a estar triste. No, el Señor no tiene nada que ver con eso, para nada. Dice que en Él no hay ningún cambio, no hay ninguna sombra de variación. Y hay una comparación que me parece buena, y es que las estrellas, hablemos de estrellas y hablemos del sol, así siempre están alumbrando igual. La que cambia y que no nos hace ver la luz del sol, ¿quién es? La Tierra, que en su movimiento de rotación da la vuelta, y en un momento nosotros estamos a espaldas del sol, pero el sol sigue alumbrando. Sí. En medio de la tentación, lo que les decía a ustedes es cierto. No es que Dios haya dejado de brillar, es que usted está dándole la vuelta a Dios. Usted está mirando otra cosa. Y yo creo que en eso yo recuerdo allí a Pedro cuando estaba caminando por las aguas, cuando el Señor le dijo, ven, camina igual que yo. Y Pedro arrancó, no tú Pedro, el otro Pedro, ¿cierto? Sí, arrancó a caminar y mirando a Cristo y caminando por las aguas, me imagino. Pero ¿qué pasó en un momentico?
Se olvidó de Jesús, se olvidó de mirarlo. Eso nos pasa. Y entonces, ¿qué vio? Las olas, esa es la tentación. ¿Y qué vino? Algo que había dentro de Pedro, que era miedo, temores, temores aquí adentro. Dijo, no, yo me voy a ahogar. Y pum, para abajo. Me estoy ahogando, Señor. Y el Señor en su bondad no lo recriminó por eso. Le dijo, te faltó fe. Porque la fe era lo que estaba siendo probado, ¿verdad? La fe era lo que estaba siendo probado. Pero el Señor, cuando clamó, el Señor, pim, vuelve y lo rescata. Pero creo que eso nos muestra eso. A nosotros se nos olvida que tenemos un Dios que no cambia. Por eso es que es a Él a quien debemos pedir sabiduría. Él no cambia. Él no es el de esa teología de progreso que hay ahorita en algunas iglesias. ¿Sí han oído la teología de progreso? Esa teología de progreso es la que hace que la gente tenga a Dios como un siervo, no como un Dios. Y entonces son esos que ustedes oyen diciendo, declaro, decreto, ¿no? Y el Señor no puede decir no a esto. Así dijeron, ¿no? Cuando Julio Melgar estaba con su cáncer muriendo, una cantante muy conocida dijo, no permito que Dios, imagínense. Pero eso viene de la teología del progreso. Que la teología del progreso dice que Dios está como un poquitico más adelante. No es que Él sepa si he escuchado a predicadores, entre comillas, serios en el mundo, en ese mundo que se maneja la teología del progreso, diciendo que si Dios lo supiera todo, sería un Dios muy aburrido. No es un Dios que también está progresando, que está creciendo, que está madurando. Y viene a Dios madurando, ¿no? Entonces, pues, como está madurando, yo le ayudo, Él depende de mí. Entonces, si yo decreto sanidad, tiene que darme sanidad. Porque Él no es soberano, no, Él va a progresar. Ay, Neil, ¿tú quieres sanidad para Janet? Porque Janet tenga una gripa, yo qué sé. Ay, voy a hacerte caso, sí. Ay, qué buena idea la tuya, no había tenido en cuenta eso. Imagínate ese Dios. Porque está madurando, sino que va un poquito más adelante. Ay, qué bueno que uno sepa por la palabra que uno lo que cree es en un Dios soberano, que todo lo sabe, que ya conoce el final. Gloria a Dios, eso es el Dios que yo necesito y en el que creo. En un Dios soberano, no en un Dios que está esperando que yo decrete vainas o que venga a declarar cosas. Olvídase, yo lo que dependo es de la voluntad del Señor. Por eso le pido sabiduría en medio de la prueba, en medio de la tentación. Allí estoy pidiendo sabiduría porque confío en un Dios que lo sabe todo y que tiene todo poder. Amén. Qué teología de progreso ni que nada. Perdón, que es que eso me da rabia, entonces pues, bueno, pero lo que sí es cierto es que Él no cambia. Qué bonito es este versículo mirando que Él no cambia. Él no cambia, Él siempre es el mismo. Él ya está súper madurado ya, ¿cierto? Y Él no va a cambiar y está listo para ayudarte. Y me gusta que en ese contexto, cuando uno ve aquí, que Él dice que en el ejercicio de su voluntad, por su amor, Él te hizo nacer de la palabra de verdad. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con Nicodemo llega allí un hombre que llevaba años de ser un fariseo religioso, un sacerdote, un hombre prominente dentro de la religión judía. Pero él estaba sorprendido de ver a Jesús haciendo cosas y le dice, Señor, wow, tú haces unas cosas sorprendentes, unas señales que proceden es de Dios. Y el Señor Jesucristo inmediatamente vas al corazón de Nicodemo, no se pone a perder el tiempo, le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú necesitas nacer de nuevo. Eso es yo creo que tú viniste a buscarme fue para eso. Y él le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Voy a volver a entrar al cuerpo de mi madre para volver a nacer? Y le dice, no, tienes que nacer de nuevo del Espíritu, de la palabra de Dios. Tienes que volver a nacer. Y eso que le dijo a Nicodemo, eso lo obró en nosotros, en todos aquellos que hemos creído en Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. ¿Sabían que cuando el Señor murió en la cruz, no nos salvó tanto del infierno, nos salvó de Dios mismo? Porque estábamos bajo la ira de Dios. Y Él pone a su Hijo Jesucristo, y cuando ponemos la fe en Cristo, somos declarados justificados, salvos, seremos resucitados como Él fue resucitado. Por eso, aquí conociendo ya todo esto, que los que creen en Cristo han nacido de nuevo espiritualmente, porque estaban muertos en sus pecados, ahora en Cristo están vivos espiritualmente. Si tú has nacido de nuevo, mi hermano,
tú puedes luchar contra esa tentación. La mayor provisión que Dios te dio para vencer la tentación es Cristo. Amén. Es el hecho de que has nacido de nuevo, que estás bajo la gracia de Dios, que ahora conoces la palabra de Dios, que ahora conoces y tienes las herramientas para decirle no a la tentación y sí al Señor. Por eso nos hizo nacer de nuevo de la palabra de verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Él lo declaró, ¿no? Yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Amén. Y aunque aquí una gran bendición es que somos primicias de sus hijos, otra gran bendición es que por ese nacer de nuevo, dentro del contexto que estamos hablando, tú puedes vencer la tentación. Él por su Espíritu Santo, te ha hecho completo para que puedas decirle no al pecado. Amén. Quisiera terminar pensando en dónde está puesta tu fe. Lo vimos un poquito en el caso de Pedro cuando estaba caminando, pero en el Sermón del Monte, en los capítulos 24 al 27, bien pueden leerlo en su casa porque creo que lo conocen muy bien, dice el Señor hablando a ellos con respecto a dónde tienen puesta su fe, dice, los voy a comparar a los que son genuinos, son verdaderos, los voy a comparar a aquel que construyó una casa sobre la roca, ¿cierto? ¿Qué vino? Tormentas, vientos, ¿sí? Y soplaron fuerte contra esa casa, pero esa casa no cayó. Pero al que oye mis palabras, ahí está el tema de la sabiduría, al que oye mis palabras pero no las pone en práctica, ahí está, las oye, sí, yo conozco eso, pero no las pone en práctica, lo compararé al que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los mismos vientos, vinieron las mismas aguas, vinieron las mismas tormentas, soplaron duro contra esa casa y esa casa se cayó, ¿verdad? Y mirando lo que hoy hemos visto, es verdad. ¿Van a haber pruebas en tu vida? Todos los días. ¿Van a haber tentaciones en tu vida? Todos los días. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En Cristo? ¿O en cualquier cosa? ¿O en tus propias pasiones? Porque si están puestas en tus propias pasiones, vas a caer. Pero si están puestas en Cristo, vas a permanecer. Y vas a ser premiado. La corona de vida está preparada para aquellos que han puesto su fe y sus ojos en la roca que es Cristo. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos hoy que sí, somos pecadores, Señor. En Cristo, tú, Dios, nos has restaurado, nos has hecho tus hijos, pero aún seguimos luchando con esta vieja naturaleza. Ay, Señor, ayúdanos a identificar qué es lo que habita allí en mi corazón que me lleva a caer fácilmente ante la tentación. Tal vez sea un rencor que no he olvidado ante algo que pasó anteriormente en mi vida y que hace que odie con tanta facilidad a todo el mundo. Serán temores que vienen desde mi niñez allí incrustados en mi corazón y que a pesar de que estoy en Cristo, aún siguen allí, no los he sacado, Señor, tal vez no los he confesado, tal vez no los he tratado, Dios, contigo. Y esos temores me llevan a estar estancado, a no seguir adelante, a tener miedo por todo. ¿O será que lo que está allí dentro de mí es codicia, Señor? Y por eso es que ando metido en tarjetas de crédito, en deudas, en miles de problemas financieros. Tal vez mi problema financiero viene precisamente de la codicia, de hacer cosas que no son tuyas. ¿Será la lujuria, Señor, que me hace caer siempre en el pecado sexual, en la pornografía, en todo aquello que tiene que ver con la sexualidad pecaminosa? Ayúdanos, Señor, a encontrar qué es eso que habita en mí, que hace que caiga tan fácilmente ante la tentación y sea arrastrado, seducido y perderme la oportunidad de conocerte más, de perseverar en la fe, Señor, y poder tener esa corona de vida que la puedo tener ya. Sé que se me será dada en el futuro, pero la puedo tener ya
porque tú galardonas a los que te buscan. Gracias te doy, Señor, hoy por tu palabra. Ayúdanos esta semana a luchar con un poco más de entendimiento y buscando sabiduría tuya ante cualquier tentación, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Bien.